La famosa rutina matinal. Se nos va la mañana en hacer la rutina matinal. Pero que cada uno haga la suya. No andamos negociando con nosotros mismos de, bueno, ¿hoy lo hago o no lo hago? ¿Puedo o no puedo? ¿Me viene bien o no? ¿Quieres probarlo? Lo intentas durante 3 meses y ves que claramente a ti te está restando más que sumando, pues bueno, pues a los 3 meses lo dejas, ¿no? Un lapso de tiempo que puede ser variable según cada persona. Ya, pero yo quiero saber la tuya, Isabel. Si siguiéramos todas las sugerencias, todas las propuestas que vemos en redes sociales y en internet para construir nuestra rutina matinal, acabaríamos como las 3 de la tarde entre todas las cosas que se supone que tenemos que hacer. En este podcast vamos a hablar de las diferentes opciones, diferentes hábitos que podemos implementar en la mañana para construir nuestra propia rutina matinal, aquella que nos funciona a nosotros. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial. Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de estilo de vida saludable. Y dentro de ese estilo de vida saludable, cómo no, la famosa rutina matinal. Sí, que se ha puesto de moda, parece, ¿no? Parece que es un tema de actualidad y vemos a gente haciendo cosas, muchas cosas, Sí. y algunas muy raras. Y algunas muy raras. Por la mañana para arrancar el día. Pero es una buena moda en realidad, ¿no? Lo que pasa que, como decíamos ahora un poco en la apertura, en tono un poco de broma, es que claro, ya hay tantas cosas, tanta gente diciendo tantas cosas, todos haciendo cada uno pues nuestra rutina matinal, ¿no? Y muchas de estas cosas que vemos, o la mayoría, o si no casi todas, tienen sentido. O sea, hay una razón por las cuales todos esos posibles hábitos que hacemos o rutinas matinales pueden ser útiles. Pero claro, lo que digo en bromas, que es que si no, no acaba nunca, ¿no? Si tenemos que darnos la ducha de agua fría y salir a pasear y hacer esto y hacer lo otro y estirar y entrenar y hacer la salutación al sol. Oiga, pero usted cuando trabaja, ¿no? Se nos va la mañana en hacer la rutina matinal. Claro. Sí, es verdad. Entonces, bueno, por eso hemos querido hacer este podcast, pues para hacer un barrido de las diferentes actividades con las cuales podemos construir nuestra rutina matinal, ¿no? Uh-huh. Pero que cada uno haga la suya y la que mejor le viene a él, ¿no? Claro, sí, como poner las piezas de un juego de construcción, un Lego, un tipo de estos juegos de construcción, que cada persona tome esas piezas que le gustan, que le vienen bien, que le encajan por personalidad, por agenda, por tipo de vida, y construya su pequeña casita, su pequeño parquecito, su pequeño zoológico, su Claro. pequeño lo que sea para sí mismo. Porque ese es un punto importante, que no hay una rutina matinal perfecta para todos. Está la rutina matinal que se ajusta y que da los mayores beneficios a cada persona, e incluso dentro de una misma persona a cada momento de su vida, porque cambiamos y podemos tener distintas necesidades o distintas capacidades. Entonces vamos a dar ejemplos e ideas y a explicar qué beneficios que puede aportar para que cada uno, con toda esta información, luego pueda construirse su propia rutina matinal. Ya, pero yo quiero saber la tuya, Isabel. ¿Ah, sí? Yo quiero saber la tuya, cuál es tu rutina matinal para yo hacerla también y así estar así de guapo. No, además es algo que nos preguntan mucho, ¿verdad? ¿Cuál es vuestra rutina? ¿Qué hacéis? Igual qué coméis, cómo entrenáis. Es que cada uno tiene que hacer la suya. Pero Claro. bueno, luego si no os cuento la mía. Si os interesa todavía, al final de este podcast os cuento mi rutina matinal. Somos todos diferentes, ¿no? Sí. Somos todos diferentes y a lo que le funciona a una persona le puede no funcionar a otra, y lo que le va bien a uno también quizá le puede ir bien a otro, pero es que ese otro no tiene el tiempo, no tiene las circunstancias, no tiene el estilo de vida que le puede en ese momento dado facilitar llevar en concreto esa rutina, ¿no? Entonces, la vida hay muchas variables, entonces tenemos que jugar con todas esas variables para construir ese escenario que mejor
le va a cada uno en cada momento, ¿no? Sí, y además pienso que lo que puede servirnos de inspiración, porque vemos que alguien lo hace y, mira, me gusta, o pues esa persona está así y hace eso, pienso que haciendo esto puedo llegar a estar así. Eso que puede servir de inspiración, de motivación, de idea, puede volverse en contra si resulta que no podemos con ello, nos estresa, nos agobia, nos hace daño. Entonces tenemos que valorar muy bien cuáles son las monedas que tenemos, cuál es la cara y la cruz y Claro. ver si encaja. Vale, lo incluimos en nuestra hucha o no nos encaja, lo descartamos o se lo dejamos a otra persona y hacemos, pues eso, nuestro traje a medida, ¿no? Que es de lo que se trata. O, por ejemplo, juguetear, ¿no? Quizá uno no sabe que, no sé, que Mm. el agua fría le viene muy mal por la mañana o que tal, o levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Este libro de Robin Sharma, que el club de las 5 de la mañana, bueno, pues le puede funcionar a mucha gente, pero quizá a otra gente no. Mm. Entonces, quieres probarlo, lo intentas durante 3 meses y ves que claramente no te está funcionando, ves que claramente a ti eh, te está restando más que sumando, pues bueno, pues a los 3 meses lo dejas, ¿no? O sea, Claro. también se trata de a priori elegir aquellas cosas que nos van bien y en otros momentos ni siquiera sabemos si nos va a Mm. ir bien o si no nos va a ir bien. Se trata de probar. Sí. Que no porque empecemos algo hemos adquirido un compromiso fijo con el universo de seguir haciéndolo por el resto de nuestra vida, ¿no? Es Mm. juguetear, esto es un jugueteo con la vida, ¿no? Sí, probar y comprobar y descartar, quedarnos, pulir, dar una vuelta de tuerca Mm. más. Exacto. Y eso, ir haciendo nuestra rutina, que es ese conjunto de actividades que siguen como una secuencia, un orden concreto y que casi automatizamos y ejecutamos cada mañana. Y es como el prefacio del libro, ¿no? Es como eso, la intro de nuestro día. Hacemos eso y luego ya empieza el día. El día empieza. Pero esa secuencia la mantenemos siempre y pase lo que pase, ¿no? Salvo excepciones raras, la llevamos con nosotros también allá donde viajamos o donde estamos por trabajo y sabemos que cada vez que nos levantamos hacemos esa especie de ritual que es, pues eso, 2, 3, 4 acciones, actividades que nos hacen empezar el día como con más foco, con motivación, con sensación de que nos estamos cuidando y eso alimenta este empoderamiento del que tanto se habla, nos motiva, nos hace sentir que estamos dando pasos por nuestro bienestar o nuestro buen estado físico, nuestra apariencia o nuestra salud o una enfermedad concreta que queremos aliviar. Mm. Y sacamos de la ecuación la fuerza de voluntad también, ¿no? Sí. Es que eso es muy importante. O sea, entras como en piloto automático. Yo por la mañana he decidido que mi rutina matinal va a ser estas 3 cosas y no pienso, ejecuto. Hmm. No pienso, ejecuto. Sí, no Com- pienso cada día si tengo que hacer cada una de esas cosas o cuáles de todas las cosas que he visto en redes, como decías, hago hoy. Porque se nos agota Mm, la fuerza de voluntad. claro. No podemos estar decidiendo tantas cosas en el día. Como nos dijo Wim Hof, no pienso, voy. No pienso, voy. Pues eso, uno se levanta por la Sí, mañana y ejecuta la rutina sin pensar. sí, Y sacamos de la ecuación esa fuerza de voluntad necesaria que podemos necesitar durante el día para otras cosas, que es un poco claro, la idea, ¿no? exacto. Y no andamos negociando con nosotros mismos de, bueno, hoy lo hago o no lo hago, puedo o no puedo, me viene bien o no. Ya. Ya hemos pensado en ello previamente, hemos recapacitado y hemos construido nuestra rutina y ya, eso, ejecutamos. Ya cada día vamos con ello para empezar el día. Por eso no podemos estar haciendo todas las opciones que vemos Claro, por ahí, porque entonces nos pasamos la mañana haciendo nuestra rutina de mañana y no se claro. trata de eso, se trata de un lapso de tiempo que puede ser variable según cada persona, pero a lo mejor es media hora o una hora en total y a partir de ahí empieza el día Mm. y ya nos centramos en lo que ese día pide de nosotros. Hemos querido poner como 5 ejemplos de rutina personal dependiendo de la persona, ¿no? Sí, porque son, como decía, no hay una fórmula para todo el mundo y ni siquiera una fórmula para toda la vida. Claro. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para visualizar, ¿no? Y poder entender qué puede estar detrás de una rutina personalizada y qué puede aportar. Por ejemplo, yo he pensado en una persona a la que le cuesta arrancar el día, que, que es como que no enciende, no le da el botón de on, que por mucho que se levante parece que se ha quedado otra parte de su persona en la cama durmiendo.
¿Qué ayuda para empezar el día, para darle a nuestro botón interno de on? Pues mira, eh, exponerse a la luz natural, el que nos dé la luz del sol, no mirar directamente al sol porque nos vamos a quemar los ojos y nos podemos hacer mucho daño, pero dejar que la luz del sol nos dé, y sobre todo esa luz de la mañana en tonalidades cálidas, si es el amanecer, o ya la luz blanca intensa cuando el sol ya se ha elevado, activa nuestro reloj biológico, es muy potente. Lo hace por distintos mecanismos y uno, por ejemplo, es porque esa luz cenital alta activa los receptores de nuestra retina que están situados en la parte baja, que son la señal de que ha empezado el día y de que tenemos que ponernos en modo activo. Solamente eso, estar al sol, si podemos darnos un paseo, o si no, pues asomarnos a la ventana y dejar que nos inunde esa luz natural. Hacer algún tipo de ejercicio, nada más levantarnos, que puede ser un ejercicio suave, unos estiramientos, o un ejercicio suave de fuerza, pues un poquito de movilidad, y aplicando pues tipo ejercicios de tipo multiarticular, pues una sentadilla, una zancada, un jalón físico real o imaginario, porque solo ese movimiento ya va a activar. O si tenemos una kettlebell con poco peso, hacer ya algunos movimientos circulares, fluidos, continuos, porque eso de una manera muy suave, sin someternos a cargas excesivas, ya activa, ya hace que nuestro cuerpo se despierte del todo. Y tomarse un cafeceto en ayunas, un café con grasas, porque eso va a tener ese efecto excitante y a darnos ese boost de energía por la grasa pura. Claro, el ejercicio físico no se trata de un entrenamiento per se trata de algo ligero, más centrado en movilidad, se trata de empezar a poner la maquinaria en marcha más que un entrenamiento en sí fuerte, ¿no? Eso es, Mm. no es el momento de entrenar, luego ya iremos a entrenar si nos toca y cuando nos toque y lo que nos toque, pero como rutina matinal pueden ser solamente 5 o 10 minutos de un entrenamiento, una mini secuencia de estos ejercicios, sin cargas o sin mucha carga, con muy poquita, pero sobre todo ese tipo de movimiento, ese ejercicio, y que no pensamos y nos ponemos a ello y son unos minutos nada más. Es muy útil también porque nos activa y porque ayuda a metabolizar residuos de neurotransmisores o de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que tienen un pico a primera hora de la mañana. Y hacer este tipo de ejercicio nos ayuda a limpiar el organismo de estas hormonas que pueden interferir, si no luego, en el curso de toda la jornada. Mm. Eso ayuda mucho a hacerlo de esta manera. O sea, para los que caen en esta categoría que les cuesta arrancar, ejemplo de rutina matinal, cosas como mirar al sol, ejercicio, cafeceto, puede ser una opción a considerar. Muy útil. Y para las personas que sienten que no arrancan, no porque su cuerpo no arranque, sino porque no tienen energía, no hay pila, ayuda mucho hacer un tipo de ejercicio que es el saludo al sol o la salutación al sol, porque es muy armónico, es fluido y hay un gran componente protagonista de conciencia corporal. Entonces empiezan ya como a activar esa energía que fluye por su cuerpo y que permite que se active la pila. O ejercicios de respiración que son muy potentes en este sentido, y beber agua caliente. Hablamos siempre de la cronobiología o el reloj biológico en relación con la luz, por eso, por ejemplo, el exponerse al sol a primera hora de la mañana. Y hablamos muy poquitas veces, lo tenemos que hacer alguna vez, de la influencia que tiene la temperatura, que es mucha. Es un gran regulador de nuestro reloj biológico y de todas esas funciones celulares que van fluyendo a lo largo del día. Cuando bebemos agua caliente por la mañana, y esto es muy útil para las personas que tienen muy poca energía o tienen, por ejemplo, un hipotiroidismo, y esa sensación de que es que que están muy dormidos, muy pesados, no tanto físico como eso, esa sensación de pila baja. El beber agua caliente ayuda muchísimo porque activa todo nuestro eje hormonal desde el cerebro hasta las suprarrenales, y eso nos ayuda mucho a empezar el día con una energía bien centrada, no la energía de la adrenalina disparada y luego nos pega el bajón. Yeah.
O sea, energía de la buena. Energía de la buena. Energía de la buena, esa de fondo, ¿no? Como un leño ardiendo que da calor pero no quema. O Exacto. sea, bueno, quema si lo tocas, pero quiero decir, ese tipo de energía que es como de fondo, sólida. Sí, eso está muy bien. Mm. Para las personas que se sienten bajas de energía porque tienen un estado de ánimo depresivo o una depresión franca, algo que ayuda mucho es ya salir a la luz natural, a la naturaleza y dar un paseo al amanecer. No tiene que ser un paseo largo, ni media hora, ni una hora. No es el momento del paseo, es el momento de la rutina matinal. Entonces, que haya un paseíto corto, que pueden ser 10 minutos nada más. Idealmente, si se atreven, bañarse en el mar sería maravilloso porque los activa y los Mm. anima totalmente. Se produce ahí un cambio bioquímico interno que te hace ver las cosas buenas de la vida. Y algo muy útil es escuchar y cantar una canción con un mensaje positivo, Qué bueno. porque es algo que luego vamos haciendo inconscientemente y ese inconsciente es que nuestro cerebro está trabajando en un código positivo, en un lenguaje afirmativo, en una sensación de positividad hacia la vida. Es curioso porque a veces las cosas más sencillas las pasamos por alto, ¿no? Sí, Parece que tenemos que, no sé, comprarnos un curso de de meditación, no sé qué, de la India para mejorar y resulta que lo que necesitamos es poner los 40 principales en la radio a toda leche por la mañana. No todo el mundo, pero quizás puede haber personas que eso les active y les ponga en un modo, les ponga en el carril correcto para empezar el día de otra manera, ¿no? Pero sí, parece como que es algo como superficial y que eso no puede tener un gran efecto. Bueno, pues sí, depende para quién sí, ¿no? sí, por eso lo pongo aquí. He Claro. traído ejemplos de todo tipo, Mm, elaborados, complicados, que exigen mucho de nosotros y otros que no lo son tanto y nos pueden dar un montón a cambio. mm. Y esto, por ejemplo, para personas así, que están eso, en un estado un poco depresivo, estos tres elementos, un paseo al amanecer idealmente o al sol, el baño en el mar si tienen el valor y si están fuertes, si están convalecientes de una enfermedad, por ejemplo, o son personas muy Claro. frioleras o tienen un hipotiroidismo O muy no tienen mar. sintomático, no. O no tienen mar, por supuesto, pero se pueden dar una Eh, ducha fría, por ejemplo, eso luego lo vemos. Y una canción positiva, que les guste, su canción favorita, que les mueva, es que eso cambia totalmente nuestro Claro, panorama y eso nos va a hacer luego vivir el día de otra manera. Y el qué día guay. y un día detrás de otro es una vida y eso, esas pequeñas piececitas pueden hacer cambios muy importantes. Me está encantando este podcast, Isabel. Qué bien, me alegro. Venga, pues te voy a dar otro ejemplo que es el de la persona que está muy estresada. Hemos visto a la depresiva o a la que está en un ánimo muy bajo, muy melancólico o pasando un duelo, lo que le puede ayudar y ahora vamos a ver algo así como su opuesto, ¿no? El otro Claro. extremo, que sería la persona muy acelerada, muy estresada, que tiene muchas prisas, muchas cosas que hacer, mucha exigencia, o es una persona así, súper energética y sabe que le va bien aplacar un poco y tirar Claro, un poco de las riendas y calmar los claro. caballos. Pues a una persona así, que va muy acelerada, algo que le ayuda un montón en su rutina matinal es empezar con un estiramiento suave, así como había otros que les convenía coger la kettlebell y hacer ejercicios multiarticulares de fuerza, a esta persona le ayuda mucho hacer 5 o 10 minutos de estiramientos, muy suavecitos, sin forzar nada, sin ir más allá, porque no es el momento de trabajar la elasticidad, la flexibilidad ni nada de esto. Es el momento de calmar, alinear el cuerpo y para eso ayuda mucho el estiramiento. Hacer un ejercicio de coherencia cardíaca, que es un ejercicio de respiración en el que prestamos atención a nuestro cuerpo y en particular a la zona del tórax y a esa conexión con el cerebro y un ratito, 5 minutos de meditación para parar la mente, para hacer vacío, para calmar, para poder poner un poco de silencio mental. Ya. Estas tres cositas a una persona así muy acelerada o una persona que está viviendo una etapa de la vida muy exigente, mucha carga laboral, familiar, conflictos, mucha presión, que haga esto, porque es como marcar un paréntesis en su día, luego vendrá toda la locura del día, pero ahí, en esos primeros 20 minutos, va a tener silencio y foco y calma para poder tomar un poco de paz para el resto del día. Y crea como el humor, o sea, crea como el modo del día, ¿no? Crea el estilo del día. Claro, esta persona, pues bañarse Sí. en el mar agua fría o hacer un entrenamiento, pues
Evidentemente no es lo que mejor le va a venir, claro, O ponerse a cantar como una loca, es que la va a estresar más, la va a acelerar más. Se claro. trata de aplacar, de poner calma. Y lo que dices, yo creo que una rutina matinal viene muy bien para marcar el tono del día, o al menos el que pretendemos seguir. Luego el día vendrá como venga, pero al menos hemos puesto de nuestra parte lo necesario para facilitar que transcurra por donde nosotros queremos o tenemos la intención de que transcurra. O al menos, ¿no? El estilo óptimo del día. Otra cosa es, como dices, que luego la vida dispone, ¿no? Y Mm, las cosas pasan. Pero al mm, menos tener una idea clara de por dónde queremos ir. Si luego no salimos del camino porque ha pasado tal o cual cosa, pues bueno, así es. Pero sí, tener claro cómo nos gustaría que fuera al menos y por dónde apuntamos y hacia dónde iniciamos el camino. Después ya, sí, bueno, pues la vida también es así, es orgánica y nos saca del claro. camino a veces, pero tener claro hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Sí, ponerle una intención. También va muy bien cuando hay preocupaciones por algo o un tema en concreto en la vida que nos está absorbiendo mucha de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. Cada día esa rutina matinal dedicarla un poco como a, venga, yo por aquí quiero ir. A ver luego en el día qué voy encontrando, pero tendré la antena puesta para estar más atenta, más atento a lo que vaya viniendo y poder encontrar soluciones. Claro. Eso viene muy bien, porque estamos todavía en un momento de no de alerta total, entonces bueno, estamos más receptivos a una inspiración, una idea, una ocurrencia. Anda, mira, por aquí va a ser, porque estamos un poquito como en blanco y como eso, más abiertos, ¿no? Claro, A encontrar otras soluciones que en un modo cerebral ya más activo nos puede meter incluso en el ruido. Este es un estado un pelín más calmado de la mente, que es el de las inspiraciones, el de las ideas geniales, la creatividad, la apertura. claro, por eso esta caricatura de la persona a la que viene la idea maestra en la ducha, ¿no? O por la mañana, o Mm, paseando, que es muy típico lo de la ducha, ¿no? ¡Ay! En la ducha, estaba en la ducha y me vino no sé qué idea. Claro, en parte es por eso, porque todavía no se ha entrado en la vorágine y el cerebro está como receptivo, ¿no? Está en modo creativo. claro, y también se me está ocurriendo, porque si hacemos una ducha con total atención en la ducha, estamos haciendo una meditación activa, es un mindfulness y eso es poner nuestra mente en un modo en el que pueden surgir las ideas geniales. Claro, Si estamos en la ducha pensando, ahora cuando termine de ducharme, voy a llevar al niño al colegio y hago luego la compra y según llegue llamo al electricista y uy, que no se me olvide dar de comer al perro, no estamos en la ducha, estamos en muchos sitios a la vez y en claro, ninguno y nuestro cerebro no puede con todo. claro. Pero si estamos en la ducha centrados en el agua, el jabón, el sonido, el olor, de pronto, cling, se hace Claro, el espacio mental para que nos venga esa idea, ¿no? claro. Y de ahí nos estamos yendo un poquito, pero está bien, no pasa nada. De ahí la importancia también de limitar los estímulos en la mañana, por la mañana, ¿no? Mm, Porque es el mismo, si ya estamos con el móvil, ya estamos con la tele puesta, ya estamos con la radio, ya estamos con no sé qué, ya estamos con mil inputs en, hacia nuestra persona, ya es muy difícil, o es más difícil que ahí nazca algo creativo o que venga inspiración, ¿no? mm. Claro, Sí, yo creo que sí, que ayuda mucho a hacer un vacío. Pienso en la rutina vespertina, que vendrá bien también hacer un podcast probablemente, la rutina de la tarde-noche, porque es otro momento del día, estamos para otra cosa. Y en medio tenemos la jornada, con toda su actividad, con todos sus requerimientos, también con sus fluctuaciones. Entonces, claro, son modos diferentes y son rendimientos distintos, ¿no? Y podemos dar cosas distintas de nosotros. totalmente. Sí, entonces yo creo que sí, que esa especie de paréntesis de las primeras horas del día y las de últimas horas del día ayuda mucho a prepararnos o a recolocarnos para todo el resto, ¿no? Del grueso del día y de la vida. Ujú. Mm. Pues, ¿te parece? ¿Hemos ya descrito los cinco o nos queda alguno? Bueno, tenía apuntado Grosos. el de la persona que está muy anquilosada físicamente, algo que ayuda muchísimo y es tan simple como
ponerte tu canción favorita y cantar y disfrutar y eso te pone en un modo mucho más optimista y más feliz. Pues al que está muy anquilosado, algo que ayuda muchísimo y es una tontería y está al alcance de todos, es desesperezarse en la cama como un gato, como un perrito que está durmiendo y antes de ponerse a funcionar y a correr se estira. Pues hagamos lo mismo. Si en la naturaleza, si observamos, tenemos muchas Claro. sugerencias muy útiles. Pues después de estar durmiendo toda la noche, ayuda muchísimo antes de ponerse de pie simplemente estirarse en todas las direcciones posibles del espacio y como el cuerpo nos pida, porque eso va a ayudar a que se... Dentro de la cama. Dentro de la cama, antes de levantarnos, sí. Estamos en la cama y ahí mismo, solo que cambiando de dirección, de postura, piernas para arriba, para abajo, brazos a un lado, al otro. Ayuda muchísimo a desanquilosar, a ampliar el espacio articular, a lubricar las articulaciones y calentarlas y algo muy importante, a descomprimir los discos intervertebrales y que nuestra columna vertebral esté mucho más sana, más flexible, más ligera y que duela menos. Hay Claro. muchas personas que se levantan por la mañana con mucho dolor de cuerpo y de espalda. Estoy segura de que si se animan a hacer esto van a mejorar un montón, con muy poquito. Es un ejercicio muy eficiente a incluir en la rutina matinal. El desesperezarse como un gato antes de salir de la cama. Puede ser que al igual que andar descalzo y al igual que tantas cosas, históricamente se haya visto mal estirarse. Parece como que estoy visualizando las abuelas diciendo, no te estires, que es de mala educación Hombre, es de en mala la mesa, ¿no? educación. Hombre, Lo es, pero mi pregunta es si no será que eso inconscientemente lo hemos llevado a lugares en los que no pasa nada si nos estiramos porque no estamos en la comida de Navidad con toda la familia, entonces sería procedente hacerlo, pero sin embargo no lo hacemos porque ya hemos desarrollado el patrón de cierta manera inhibir los estiramientos, ¿no? Estirarnos como un gato, como dices tú, o como un perro, que efectivamente se levanta, hace 3 estiramientos y echa a correr, ¿no? No tiene que hacer mucho más. pues no lo sé, yo pienso que es más una cuestión de pereza, ¿Sí? fíjate. Sí, y de ya, despertador o me Ya, despierto, me levanto y ya, claro, empiezo. claro. Y es que pueden ser 2 minutos o un minuto, puede no ser nada y sin embargo aporta muchísimo. O desconocimiento e inconsciencia y falta de conciencia corporal, de notarse, de sentirse y de escucharse y probar lo que el cuerpo nos pide y decir, anda, mira, si esto me iba muy bien. Mm. Y de apremio, claro, estoy visualizando, pues todo el mundo está muy ocupado, todo el mundo tiene lo que has dicho antes, ¿no? Tengo que dar a comer al perro, llamar al electricista, ir al trabajo, patatín, patatán, y en cuanto suena el despertador, pues mucha gente sale disparada, ¿no? Entonces, claro, esos 2 minutos en ese momento parecen como de oro. Mm. Pero claro, pues a Mm. desarrollar el hábito de estirarse en la cama, señores y Sí, señoras. sí. Eso es, el desentumecerse, de nuevo, algún tipo de estiramiento ya de pie, un poquito más completo para las personas que están muy anquilosadas. Y el agua caliente que viene muy bien. Eres una gran fan del Eh, agua caliente, ¿eh? sí, para beber. Y luego del agua fría por la mañana para ducharse o bañarse, sumergirse para el cuerpo. En estas personas la ducha no conviene que sea fría de entrada porque tienen una hiperreactividad, ¿no? Se van a contracturar. Entonces mejor la ducha caliente y luego ducha fría. Y hay muchas cosas más que Mm. se pueden hacer, si te parece, las vamos Sí. viendo. ¿Qué te parece, Isabel? Ujú. Si resumimos muy rápidamente estos 5 grupos y luego hacemos un barrido de otras muchas opciones que la gente puede considerar para construir su propia rutina, pero repasamos antes estos 5 tipos de rutinas matinal dependiendo de la persona. Vale, ¿Te parece? sí. Y luego ya atacamos pues toda esa lista de diferentes piezas del Lego para que cada uno haga la suya, ¿vale? Vale, venga. Entonces tenemos al que le cuesta arrancar el día, ¿eh? Exponerse a la luz natural del sol, ejercicio ligero y cafeceto. El que sufre de anquilosamiento o tiende a costarle ahí como que el cuerpo se ponga en tono, ejercicios de respiración, estirarse en la cama, saludos al sol y quizá también pues movimientos suaves, ¿no? El que
está un poco tristón o incluso depresión clara y directa, pasear en el exterior al amanecer, baños en el mar si puede, o ducha fría si puede hacerlo, y lo que has sugerido de una canción que anime ahí a tope los 40 principales, ¿eh? Los que tienden a sufrir falta de energía por la mañana, pues centrarse en opciones de respiración, saludos al sol, exponerse. Lo de exponerse a la luz natural del sol casi es para todo el mundo, ¿no? Pero, Sí. y agua caliente, ¿eh? Beber agua caliente. Beber, ¿eh? Y los que tienden más bien a gravitar hacia el estrés en su vida, pues hacer lo contrario, ¿no? A esas actividades que fomentan un poco esa capacidad para centrarse. Estiramientos, ejercicios de coherencia cardíaca, meditación, ese tipo de actividades. Eso como los 5 grupos grandes que hemos querido como sintetizar, ¿no? Pero hay otras muchísimas más cosas que podemos hacer y vamos a por ellas. Venga. Venga, Bueno, algo muy extendido y por eso está en primer lugar, pero no por ello, lo mejor es desayunar. desayunar. Sí, para muchas personas es parte de su rutina matinal. Lo Sí. primero que hacen, de hecho, muchas veces es desayunar. Bien, si se hace un buen desayuno porque nos va a dar energía y nos va a dar los nutrientes necesarios si hacemos una buena combinación de hidratos de carbono, proteína y grasas, que es como la regla de oro de la combinación de alimentos, que eso se traduce en tomar unos huevos revueltos con aguacate, por ejemplo, o una tostada, quien tome pan de espelta o de centeno, de un buen cereal integral, con aceite de oliva y salmón o jamón o alguna proteína, anchoas, alguna proteína de calidad. O un bizcocho casero, quien prefiera el dulce, hecho con huevos ecológicos, con buena harina de espelta o de algún cereal integral y ancestral y aceite de oliva, por ejemplo. O un yogur ecológico, quien tome lácteos con unos frutillos del bosque y unas nueces. Siempre esos elementos, proteína, hidrato de carbono saludable y grasa, saludable por supuesto, que aportan todo lo que necesitamos, energía y estructura y funcionalidad. Eso está bien y además también, sobre todo por la parte proteica, nos ayuda a liberar o a potenciar la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a tener energía y estar despejados mentalmente y acometer el día con foco. Bien, eso bien, pero bueno, pues no es lo ideal o no es lo ideal para todo el mundo el desayunar nada más se levanta. Entonces, algo que puede estar en nuestra rutina matinal en lugar del desayuno es el ayuno y esperar en ayunas por lo menos hasta ya entrada la mañana, porque eso se ajusta mucho mejor a nuestra cronobiología. A primera hora de la mañana liberamos un cóctel de las llamadas hormonas contrarreguladoras, adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento, insulina, que nos permiten estar en acción con nuestras propias reservas. Entonces viene muy bien para quemar grasa y controlar el peso corporal y para gestionar mejor el hambre y tener luego energía más estable durante el resto del día y ser capaces de mandar sobre la comida y no estar a expensas de lo que la comida demanda de nosotros. Entonces, para las personas que están batallando por el control de peso, que quieren adelgazar y no lo consumen y no lo consiguen, que quieren quemar la grasilla que notan que tienen de más y no hay manera y se les resiste, o personas que quieren tener más sensación de dominio de su vida y en particular de la comida y de la elección que hacen de los alimentos. Esto es muy, muy importante, el alargar el ayuno fisiológico del sueño, es decir, estar en ayunas, no comer nada hasta entrada ya a la mañana, las 11, las 12, no desayunar, nada más se levantan. Pero hay gente ahora que no está entendiendo muy bien, porque primero has dicho que desayunar forma parte de la rutina y luego que ayunar. Entonces, ¿quién ayuna y quién desayuna? Pues desayuna quien no aguanta sintiéndose bien sin comer,
Porque hay muchas personas que se levantan con mucha hambre, pero hay muchas personas que se levantan sin nada de hambre y se obligan a desayunar porque es que el desayuno es la comida más importante del día, o porque es que luego si no me va a faltar energía, o es que es lo que me han dicho toda la vida, o es que Ya, si no me va a dar un bajón. Y no es cierto. Si una persona se levanta sin hambre y tolera bien el estar en ayunas, y para eso se gana haciendo una dieta adecuada, se va entrenando el estado de ayunas, para esas personas es muy útil no desayunar. Para las que se levantan con un hambre voraz y sienten bajón, realmente lo pasan mal si no comen, o las que han comido por última vez al mediodía de la víspera del día anterior y no por la noche y ya llevan 14 horas en ayunas, pues fenomenal, para esas personas está bien desayunar. Es algo que está presente en la rutina matinal de la mayoría de la gente en nuestro entorno y sin embargo no es algo que sea necesario para la mayoría de la gente, o no en todos los casos, o incluso puede ser contraproducente, o puede ser algo que se puede hacer y nunca hemos explorado, el no desayunar, y resulta que nos sienta súper bien. claro. No desayunar permite que nuestro aparato digestivo complete todo el proceso de la digestión de los alimentos de la cena o de la merienda o merienda-cena de la víspera. Permite que metabolicemos todos esos residuos, las toxinas que están ahí en nuestro cuerpo y que nos van a perjudicar a distintos niveles, como puede ser la inflamación. Nos ayuda a activar la autofagia, que es un sistema de reciclaje natural que tenemos, y eso se traduce en que vamos a barrer de nuestro interior células dañadas, células envejecidas, células inflamatorias, células que portan virus o bacterias. Vamos a poder renovar componentes de las células, como pueden ser las mitocondrias, que eso es la base de nuestra salud. Si desayunamos corriendo porque hay que hacerlo, porque me dijeron de pequeñito que lo tenía que hacer, que si no iba a desmayarme, y no lo necesitamos, nos estamos haciendo un flaco favor. Vale. Desayunar o ayunar dependiendo de la persona. Eso es. ¿Mm? Sí. Y también se puede hacer un punto intermedio, que es solamente tomar un café o una infusión, un té. El café nos da, bueno, y el té, los excitantes que tienen cafeína nos activan, nos quitan la sensación de sueño porque la cafeína se une a receptores de la adenosina y al impedir la unión adenosina-receptor impide la sensación de somnolencia. Eso está bien, pero también conviene que sea a partir de las 9 de la mañana, porque lo que sabemos es que si lo hacemos muy temprano vamos a estar interfiriendo con el metabolismo normal y después, cuando queden libres esos receptores, se va a unir adenosina que quedó circulando y nos va a dar sensación de sueño a media mañana, por ejemplo. O sea que es mejor retrasar el primer café Por lo una menos hora, hora y eso media es. o Sí, un rato. sí. Medida internacional de tiempo. La Rato. medida internacional de un rato. De un rato Sí, largo. eso es. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque también hay hábito o ganas o necesidad de tomar algo Mm. caliente. Pues tomar el agua El agua caliente, caliente que me decías del, que me gusta mucho. del cual eres tan fan. Soy muy fan del agua por la mañana para hidratarnos y limpiarnos, y porque es una rutina, un hábito muy saludable para nuestra salud digestiva. Pero hay muchas personas a las que el agua tal cual, fría o agua del tiempo, como que les hace sentir mal. Y hay muchas personas que dicen, es que yo no bebo por la mañana porque el agua me cae mal en el estómago. Pues animo a las personas que tengan este problema a que beban agua caliente, calentita, tibia, y no caliente del grifo del agua caliente, porque eso puede arrastrar tóxicos de los sistemas de conducción, sino agua del grifo o agua filtrada, agua de buena calidad, calentada y no en el microondas, calentada en un cacillo, en un hervidor y a la temperatura a la que a cada uno le guste. Porque este agua caliente, además de limpiarnos y de favorecer la salud intestinal, activa nuestro sistema central de producción de hormonas, y por eso es tan favorable para las personas que sienten que tienen mucho cansancio por la mañana, en particular, por ejemplo, las personas con un hipotiroidismo muy sintomático. El tomar agua caliente, que es algo muy fácil de hacer, es como darle al botón de on, de encendido de todo nuestro sistema.
Mm. La mayor defensora de la ingesta de agua caliente del mundo, la doctora Belaustegui. No lo sé. La mayor defensora de la hidratación en general, ¿no? Y en concreto del agua caliente, pero bueno. Sí es algo que repites Sí, mucho, ¿no? La cuestión de la hidratación es un patrón constante en tu mensaje. sí, sí, soy pesada con esto. Y fíjate, no lo suficiente. El otro Bueno, día vi en el vídeo de la sauna que hicimos, que sí. es un tipo vlog muy chulo, el que no lo haya visto, que vaya, que está muy bien. Y mira, la sauna se me ha olvidado incluirla en la rutina matinal, Bueno, fíjate, y es un elemento muy importante. Luego mm, lo comentamos. Pues en el blog que hicimos de la sauna, que está divertido y nos damos una sesión de sauna con su agua fría y todo esto, el otro día vi que alguien había comentado que además era una persona dándole la razón a otra persona que había hecho este comentario, que no incidíamos lo suficiente en la importancia de la hidratación. Y me sorprendió, pero yo pienso, pues estoy todo el día con el tema de la hidratación, ya. pero Bueno, a ver, el ojo humano es una máquina de identificar problemas. Entonces, igual en ese vídeo concreto, pues en ese vídeo no, no hacemos hincapié en eso, claro, pero es imposible que hacer hincapié en todo, o sea, es imposible en cada una de las piezas de contenido que generamos repetir todo otra vez. además sería una locura, menudo Es una locura. aburrimiento, ¿no? Pero es normal, pero siempre hay, bueno, pues siempre hay personas que es normal, ¿eh? Estoy seguro que todos lo hacemos, Claro, que si es todo lo que ha visto de vida potencial, dirá, pero es claro, que no dice nada de la hidratación. Bueno, no digo claro, nada de la hidratación en este vídeo, pues no ha cuadrado, es imposible estar constantemente repitiendo todo, ¿no? claro. Pero bueno, que es normal, ¿no? Claro, moraleja, hay que ver todos los vídeos de vida Claro, potencial. hay que ir al canal de Sí. YouTube y verlos todos. Sí, claro, es que hay mucha información y hay mucho que decir, mucho que explicar. Creo que muchas veces que repetir, porque es verdad que es mucha información, Claro. entonces nos puede sobrepasar o que no nos quede claro, o lo que has dicho antes, pero no has dicho que desayunar sí y luego desayunar no, claro, puede generar confusión y eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora hay Claro, tanta información que es muy fácil caer en la desinformación o en la claro. confusión. Sí, Claro, o en la confusión por exceso de información, ¿no? sí, Aunque sea veraz, pero claro, hay tantas variables que alguien sí, puede escucharte a ti decir durante un clip de 3 minutos que desayunar pues tiene este problema o cual problema o el de más allá, pero resulta que cae en la categoría de personas que desayunar le va bien. Entonces, claro, y sí, ella se queda con el mensaje, esta persona se queda con el mensaje de que tú dices que no hay que desayunar. No, en ese clip sí, pero bueno, todo tiene su más y su menos, todo tiene sí, su cara A y su cara B, ¿no? sí, 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 y todos sus matices, Claro, sí, todo es más complejo. Por eso tampoco, que eso es también algo, una, un reclamo que nos hacen, ¿no? Pero ve al grano, o di lo que hay que hacer, o dime sí o no. Es que para mí al menos no es tan fácil. claro, Muchas veces la respuesta es el depende, porque depende de la persona, del momento, de las circunstancias, del objetivo, y no es tan fácil. claro. Y no podemos dar fórmulas mágicas para todo el mundo porque cada uno necesita algo distinto. Mm. Hablando de eso, en el podcast que acordamos el otro día sobre la operación Bikini Saludable, alguien dejó el comentario de id al grano, os enrolláis mucho. Esa es una de nuestras características, que nos enrollamos mucho. Por eso estamos aquí, para enrollarnos. Sí. Y luego cuando vamos al grano, es que esto es muy corto y no se entiende. Es muy complicado. Está bien. Mejor explayarse un poco y Que sí, hombre, explicar sí. las cosas. Oye, el que no conecte con este formato, pues ya está, que hay un montón de lugares en los que Sí, puede ir a informarse, ¿no? sí, sí, sí. Venga, siguiente, Isabel, más agua. Veo aquí Venga, más ya que agua. estamos más, sí, estamos con el agua. Una opción interesante es beber agua con limón. Interesante cuando se busca alcalinizar porque la pielecita que recubre el interior del limón, el pericarpo, es un alcalinizante, pero es un alcalinizante suave. Entonces, depende del estado de la persona, de su equilibrio interno, ese limón le puede alcalinizar o le puede acidificar Mm, y volverse en contra. Entonces, ¿cómo sabemos si el agua con limón nos va bien o no? Porque lo hemos visto en redes, en un médico al que sigo y me gusta lo que cuenta, o me lo ha contado mi prima y le va fenomenal. Ahora yo lo hago y cómo sé si me va bien o no, porque puede ser claro.
beneficioso o puede ser perjudicial. Lo mejor es sentirse. Si cuando estás tomando el agua con limón, llevas unos días con ello y empiezas a sentirte mal, a sentir malestar o sensación incluso como nauseosa, como revuelta de estómago, y un dato característico, como que los dientes te rechinan, no te está haciendo bien ese agua con limón, porque en ti está sacándote de ese equilibrio del pH interno hacia la zona acidificante, que es la zona de la enfermedad, de la tendencia a los resfriados, de favorecer procesos degenerativos. Sin embargo, si tú lo estás tomando bien y oye, es que te sientes Claro. con una vitalidad que no tenías, tienes la piel mejor, un brillo en la mirada, no notas para nada esa sensación de los dientes, sientes energía y como una batería cargada, pues fenomenal, a ti te está sentando bien, sigue adelante. Lo único que recomiendo que tengas cuidado con una cosa, y es que el limón, por ser ácido, puede dañar el esmalte dental. Entonces, si quieres beber agua con limón, es mejor que lo hagas con pajita. Vale. Más recaos, Más agua, que más todavía aguas. tenemos un poquito más de agua. El agua con vinagre de manzana, que es un alimento maravilloso, que aporta muchos beneficios para la salud y que a las personas que quieren controlar el peso, bajar un poquito, quitarse kilos de más y quemar grasa, metabolizar esa grasa de reserva que se les ha quedado ahí como depositada en forma de Michelin, que no lo quieren para nada. El agua con vinagre es un remedio muy fácil y que da buenos resultados. Y además tiene otros beneficios que van a venir muy bien. Esto como parte de esta rutina matinal. Luego hacemos como eh, una secuencia, si quieres contando nuestra rutina, incorporando No, no. estos hábitos. No, iba a decir que para aquellos que quieren saber más sobre el vinagre de manzana y el efecto tan positivo que puede tener, o los beneficios del vinagre de manzana, tenemos un vídeo en el canal al que pueden ir, Sí, a verlo, donde hablas en profundidad de todo sí, esto que acabas de con decir. todo detalle, sí. Mm. Otro tipo de agua que podemos tomar y viene muy bien es el agua de mar, diluida, aunque depende la proporción de agua de mar y la proporción de agua dulce, de agua de beber, de consumo habitual, varía según lo que queramos consumir. Conviene que esté más concentrada el agua de mar si queremos tener más energía, más vitalidad, esa sensación de power que nos falta. Ahí que sea más concentrada el agua de mar, y si estamos bien en ese sentido y lo que queremos es un buen aporte mineral, una concentración de una parte de agua de mar y 3 partes de agua dulce. La otra, la que esté más concentrada, puede ser mitad agua de mar y mitad agua dulce. El agua de mar es un alimento que aporta muchos nutrientes esenciales fundamentales para nosotros, en concreto los minerales. Siempre hablamos de vitaminas y los minerales, los pobres, son los micronutrientes olvidados y que necesitamos tantísimo. Una vez escuché una comparación que me gustó mucho, que decía que los minerales son la chispa, como del mechero, que permite que se prendan todas las reacciones químicas que tienen lugar. Si nos faltan minerales, aunque tengamos las vitaminas que componen esos factores de las distintas reacciones químicas que debe llevar a cabo nuestro organismo, no lo va a poder hacer. No pueden faltar los minerales y son los grandes olvidados. Es curioso porque oímos hablar hasta la saciedad de vitaminas. Es como que están muy presentes, ¿no? En los medios de comunicación, en la televisión, en todas partes. Pero no se oye hablar tanto de los minerales o de la Mm. importancia de los minerales, ¿no? Claro, y son vitales. El calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, el manganeso, el fósforo, Ya. el aluminio, el plomo, el zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pues el agua de mar los contiene todos y de una manera equilibrada y muy biodisponible. Lo asimilamos muy bien. Entonces, es algo que también puede formar parte de nuestro día a día y también puede formar parte con un protagonismo especial de la rutina matinal. Sobre todo interesante para aquellas personas que tengan o problemas de desnutrición, de déficit de algún mineral, o esas personas con muy poca energía, muy poca chispa. Acordaos de los Mm. minerales como la chispita del mechero que prende luego todas las llamas. Como el gatillo. El Ujú. gatillo. Claro, venimos del mar, ¿no? Sí. Hay que decir que en, en las culturas oceánicas como Hawái llaman la madre
Es la madre mar, ¿no? De ahí venimos. Sí. Seguimos, ¿no? Sí, también existimos gracias al sol, al mar y al sol. Entonces, también una actividad que podemos incluir en la rutina matinal es exponernos a la luz del sol, que puede ser dar un paseo si tenemos tiempo y capacidad, o asomarnos por la ventana. No vale mirar al sol a través del cristal, porque eso bloquea el paso de todo el espectro de luz del sol. Tenemos que abrir la ventana y dejar que el sol nos dé. No mirarlo directamente si ya está muy alto y muy brillante, porque nos va a dañar. Si es el amanecer, los primeros rayos del sol sí podemos mirar y dejar que esa luz nos bañe. Qué bonito. Nos bañe, nos inunde, ¿no? Sí. Eso, como decía antes, va a estimular en nosotros los receptores que tenemos en la retina que activan el reloj biológico, cada uno de esos relojitos en las células que inician las reacciones químicas correspondientes para empezar el día adecuadamente. Claro, cuando oímos términos como es información, lo que viene a decir es una palabra un poco literada, muy bonita, que la luz solar es información para describir esto que estás diciendo, ¿no? Es una palabra, digamos, como muy poética, una forma de expresarlo muy poético. El sol es información, se refiere a esto. Lo que desencadena en nosotros, ¿no? Claro, es un mensaje, ¿no?, que nos dice a cada una de nuestras células Claro, que tienen que ponerse a trabajar, que ya pueden empezar el que día, toca. sí, que toca activarse. Luego hay un efecto directo a nivel hormonal y es que la luz del sol de la mañana, por el espectro luminoso en la zona de la luz azul y de la luz blanca, corta la producción de melatonina. Y la melatonina es la hormona que por la noche nos hace tener sueño y nos baja el ritmo y nos apacigua y nos hace luego dormir y dormir profundamente. Pero por la mañana y por el día no tenemos que estar con la melatonina Claro. alta. Y quien corta esa señal es la luz del sol en ese rango del espectro. Que cuando hablemos de la rutina vespertina, ya hablaremos de lo contrario, ¿no? Del efecto perjudicial que supone exponerse a luz azul por la noche, porque Exacto, precisamente ocurre el mecanismo inverso, ¿no? eso es, Que estamos cortándolo. eso es, Pero bueno, eso para el podcast de la rutina vespertina. sí. ¿Eh? Algo muy sencillo para empezar el día y cuidar nuestra salud intestinal y a nuestra maravillosa microbiota, que son trillones de amigos que viven con nosotros y por y para nosotros, no solo que estemos en paz, es que son esenciales para que tengamos salud y bienestar. Somos nosotros. Somos nosotros, somos más microbiota que células humanas. Pues algo súper útil y muy barato, muy sencillo y al alcance de todo el mundo es limpiarnos la boca cuando nos levantamos. Ayuda mucho un dispositivo que es un raspador de lengua, es una varilla de aluminio muy sencillita para raspar literalmente la lengua y arrastrar todos esos detritus celulares, colonias bacterianas que pueden ser perjudiciales, toxinas, sacarlo y no tragárnoslo si ya nos vamos directamente a desayunar o al vaso de agua. Entonces lo importante o un punto muy importante de la rutina matinal, que yo lo incluiría en los básicos que tienen que tener todas las personas, es limpiarse la boca con un raspador o con un cepillo de dientes, sin pasta, porque se trata de centrarnos en el efecto mecánico, de arrastrar todos esos esa suciedad acumulada durante la noche fuera de la boca. Te iba a preguntar precisamente, o sea que el cepillo de dientes puede valer. Puede valer, pero no conviene con pasta, porque entonces hacemos ahí un amasijo Vale. que no es conveniente. Es mejor con el cepillo limpiar los dientes y limpiar la lengua. La lengua es un repositorio de mucha suciedad y de bacterias y microorganismos que nos pueden dañar. Entonces, algo que debemos tener ahí en la mente es que por la mañana toca limpiarse, igual que nos lavamos la cara, que eso ayuda mucho también a empezar el día, limpiarnos la boca con un raspador y o con un cepillo de dientes para sacar fuera. Perfecto. Y no ingerirlo otra vez, ¿no? Eso es. Y
podríamos hablar un poquito del ejercicio físico por la mañana, en ayunas, porque ayuda mucho a metabolizar esos neurotransmisores y esas hormonas de principio del día que pueden quedar ahí si no las barremos de nuestro cuerpo y luego interferir con la unión de la adenosina en los receptores y que nos pegue el bajón por la noche. Entonces, nada, 5 o 10 minutos de un tipo de ejercicio, pues tipo de ejercicio de fuerza o HIIT o usar un rodillo, ahí a quien le gusta el rodillo de abdominales y eso les da movilidad y pueden hacer distintas variaciones, pues perfecto. O la kettlebell, que es maravillosa porque es muy versátil y da mucho juego. Con poco peso, y lo que decíamos antes, que no se trata ahora de meter el entrenamiento. Quien vaya a entrenar a primera hora, vale, eso es otra cosa, pero como parte de la rutina matinal son 5 o 10 minutos de algún tipo de ejercicio que tenga por objetivo esto, el barrer tóxicos de nuestro cuerpo y prepararnos para acometer el día en las mejores condiciones. Eso iba a decir precisamente, que conviene diferenciar, ¿no? Aquella gente que entrene por la mañana a primera hora, que también es una manera genial, a quien le funcione eso, pueda, por sus circunstancias, por las diferentes variables de su vida, pero si no, esta es otra opción, ¿no? Un reseteo ahí Sí, físico. eso va muy bien. Sí, los estiramientos, por el tema del que hablábamos antes, de todo el anquilosamiento, el dolor corporal, la desalineación, un estiramiento pausado, con calma, suave, con atención. No vale hacer el estiramiento pensando en las 1000 cosas que luego vendrán. Es el momento de los 5 minutos de estiramiento. Suavecito para alinear y para preparar el cuerpo. Y eso es aplicable a todo, por cierto. También no me Sí, quiero salir del guión, pero eso es aplicable a todo. Cuando entrenamos, cuando ves a gente entrenar que no está a lo que está, no están sacándole el máximo a ese esfuerzo de haber ido al gimnasio y están entrenando, sino hay que estar a lo que está. O sea, además es que no es es que no es eficiente. eficiente. Se ha comprobado, o sea, con estudios científicos, este efecto. Ya lo decía Arnold Schwarzenegger eso. El- ¿Cómo lo decía? Es cierto, ¿eh? No, no, es cierto. Sí. Antes de que la ciencia lo demostrara como ahora se ha demostrado, él ya hace, yo qué sé, pues 40 años, o hace cuánto, 50 ya, ¿no? Que explicaba que hay que concentrarse en el músculo, hay que visualizar el músculo cómo crece y ahora con el tiempo se han visto cuáles son los mecanismos de eso, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Que los practicantes primero descubren cosas que funcionan y luego la Sí, ciencia viene después y describe el mecanismo, ¿no? sí. Entonces ya Arnold decía esto hace un montón de décadas, ¿no? Pues sí, 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 es un mecanismo neurológico de señal y recepción. Mm. Y si estamos en la bici o haciendo pesas, leyendo una revista o mirando una película o hablando por teléfono de otras cosas y no prestamos la atención a eso que estamos trabajando, el resultado no es el mismo y no se muscula igual y no se trabaja igual y no se gana la fuerza igual. Claro. Mm. Así que el móvil para el descanso de entre series, señores y señoras. Sí, y en los estiramientos, eso, acordaos de ese estiramiento tan sencillo, tan simple y tan natural como el de desesperezarse en la cama antes de salir de ella. Venga. Un estiramiento precioso es el saludo al sol, por esa movilización armónica de todo el cuerpo y por ese efecto tan de conciencia corporal, tan concentrado, tan atento. Yo creo que ese es como muy bueno para empezar el día, ¿no? Por este objetivo. Y lo de saludo al sol, como su propio nombre indica, Ujú. es aún mejor si lo podemos hacer expuestos a la luz natural, porque ahí Sí, matamos dos claro, pájaros de un tiro, ¿no? O sea, nos estamos exponiendo a la luz y haciendo la actividad y. claro, maravilloso. Claro, Y si lo hacemos en la naturaleza, por ejemplo, en una playa o un parque de nuestra ciudad o en nuestro jardín, al que hemos llegado dando un paseíto, ya tenemos ahí varias actividades en nuestra rutina claro. matinal, que puede ser una rutina muy bonita, muy completa y como muy redonda, ¿no? Saludos al sol. Sí, creo que eso aporta mucho y a muchas personas les vendría muy bien. Y luego, yo aquí quiero romper una lanza a favor de los convivientes. Saludo a las, bueno, personas y animales y plantas, saludos a los seres con los que vivimos, porque ese momento de prestar atención
a nuestro perrito, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra madre, hermanos. Es muy importante porque va a marcar el curso del día también, ¿no? Claro, A nivel bioquímico, súper eficaz porque activa la liberación de endorfinas, las hormonas de la felicidad, y la oxitocina, la hormona del vínculo, de la empatía, de la sensación de grupo, del amor universal. Joder, qué mejor que empezar el día así, ¿no? claro, Que eso es bueno para todos. claro. O sea, forzarse al que no le nazca de manera natural o no haya todavía desarrollado el hábito, forzarse, pues voy a ir a saludar a las personas con las que vivo, o al perro, o las plantas, Sí. o con quien sea que convivas, ¿no? Sí, además, con la prisa de cada día, con la eficiencia, uy, ya, me tengo que ir corriendo, no puedo perder el tiempo, no puedo perderlo en tonterías. Cuidado con eso, porque esto es muy valioso y es muy importante. Claro. Quizá las tonterías son otras que hacemos, mm, por desgracia, con demasiada frecuencia, ¿no? Y quizá deberíamos Mm, prestar más atención a estas otras cosas, ¿no? sí, sí, cuando se pregunta a personas en su lecho de muerte qué cambiarían de su vida, qué habrían hecho diferente, la respuesta más repetida es estar más tiempo con los míos. Entonces, pues, que no tengamos que llegar a ese Claro, momento para darnos cuenta, ¿no? claro. Que lo hagamos cada día, que está ahí. Y favorecer el círculo virtuoso siendo conscientes de esto, ¿no? A partir de mañana, por la mañana, asegúrate de que vas y saludas a la gente con la que, como si son compañeros de piso porque eres estudiante Sí, eso. y apenas les conoces desde hace unos meses, pero da igual. Mm, Hola tío, buenos días, ¿qué tal? ¿No? Y sí, si es tu pareja, pues darle un beso, desearle buenos días. mm, O si es familia, pues ¿qué tal has dormido? sí, ¿No? O para la gente que viva sola, pues saludar al perro el que le tenga. Hombre, mm, Toby, ¿qué tal estás? ¿Qué tal has dormido? O a una planta. O si no, pues está saludar al universo. El que no sí. tenga ni plantas ni perro y viva solo, pues saludar al universo. Y a uno mismo. Y a uno mismo. Incluso, fíjate, el darnos un abrazo a nosotros mismos, este gesto, nuestro cerebro no sabe que no lo está haciendo una persona desde fuera. Sentir en el cuerpo unos brazos, aunque sean los nuestros, nos hace a nuestro sistema nervioso creer que estamos siendo abrazados. Y eso se traduce a nivel interno en una descarga de endorfinas, de oxitocina, de esas hormonas de la felicidad, del bienestar, de que no estamos solos. Fíjate, no se me había ocurrido, no lo había puesto en mi lista y puede Bueno, ser muy interesante para algunas personas. pero por eso estos podcasts, este formato que la gente dice que nos enrollamos, es tan importante porque es cuando salen cosas. Cuando te Mm, enrollas es cuando salen cosas. Si no, bueno, pues está bien, mm. dices lo que querías decir, pero no dices lo que no sabías que querías decir. Ya, y lo que surge Y estando lo que surge, juntos y claro, conversando, sí. claro. Pues Una- atención, para las personas que vivan solas y que sientan que eso les pesa, bueno, y no, y y aunque no te están a pese, ¿no? gusto solas, Claro. exacto, saludarse afectivamente, con intención y con atención cada mañana. Y en el espejo, hola, y decirse algo bonito en el espejo, que Claro. mira que nos cuesta, ¿eh? A uno mismo, quieres decir, ¿no? Sí, Mirarte en el espejo y hombre, decir, sí, qué buen aspecto tienes hoy, Jesús. ¿Eh? exactamente. Sí. Mira qué bien, que Mi- esto Mira qué bien. no estaba en el guión. Cosas buenas que van saliendo. Sí, qué gusto. Respirar y prestar atención a la respiración es algo muy importante y es todo un bloque también de distintas actividades, ejercicios que podemos incluir en la rutina matinal y yo creo que es muy interesante. Debería estar también una de estas versiones en la rutina matinal Mm. pues de la mayoría de la gente. Algo que ponga el foco en la respiración. Cuando respiramos, el movimiento diafragmático que practicamos nos equilibra y nos activa energéticamente. El diafragma es un músculo muy potente y se ha observado como una respiración consciente, atenta, donde mm, permitamos que el aire baje el diafragma, mm, infle nuestro abdomen y luego salga completamente y estruje nuestros pulmones ese vacío y el diafragma ascienda. Esos movimientos cíclicos repetidos nos aportan mucha energía y
mucho equilibrio en el sistema nervioso vegetativo, Mm, que es algo que va de la mano de la relajación, la capacidad para afrontar problemas en el día, para responder adecuadamente ante un susto, un ataque, una claro. amenaza, un miedo. Y eso lo podemos hacer pues dedicando 5 minutos por la mañana a respirar. Solamente nos sentamos, ojos cerrados para tener más atención en ese evento, pero al que no le guste cerrar los ojos, que lo haga mirando al frente, a donde quiera, No con una buena no al postura. móvil. No al móvil y no abajo, sí, tener una buena postura y respirar y solamente hacer una respiración no forzada, natural, consciente, que prestemos atención y que notemos que estamos notando, que estamos sintiendo, que percibimos, por dónde va, por dónde no va, qué parte del cuerpo de pronto aparece que antes no Claro, estaba, en qué nos sentimos mejor o qué nos incomoda. 5 minutos solo de respirar ya aportan mucho. qué bueno. Y podemos darle una vueltita más y hacer un ejercicio de coherencia cardíaca, que es que mientras respiramos conscientemente, prestamos atención a la zona del pecho, que es donde se alojan los pulmones y se aloja el corazón. Y prestamos atención a lo que estamos sintiendo físicamente y también a las emociones que eso trae. Y eso se ha visto que es un ejercicio muy potente para sincronizar todo nuestro cuerpo a partir del reloj maestro que es el corazón y hacer que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro vaya a la par y no vivamos esta desconexión tan patológica, tan enfermiza de tener la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Y es muy potente para mejorar la variabilidad cardíaca, que es esa flexibilidad en nuestro sistema nervioso y potenciar el vegetativo de la calma, el sosiego, las funciones vitales primordiales y que todo fluya y estemos eso, en óptimas condiciones de salud y bienestar. O sea, ir un paso más allá, el que quiera, pueda, decida explorar eso de la respiración y introducir meditación o coherencia cardíaca, Sí, cualquiera. según los valores personales, quien sea religioso, la oración. La oración tiene también un efecto muy potente a este nivel. Y hay quien quiere reservar unos minutos por la mañana a hacer su oración. Y eso es perfecto porque es también parte de esta higiene y de estas píldoras de salud y bienestar. Las culturas milenarias sabían por qué Mm. promovían ciertos hábitos, ¿no? Ayuda mucho también el escribir, verbalizar, que podría ser a lo mejor hacerse una nota de audio, una persona para sí misma de cómo quiere que sea el día o qué siente o qué le ha venido a la cabeza en ese momento, o escribir un diario y puede ser en forma de creatividad libre y lo que surja para las personas que quieren fomentar esa faceta de sí. El momento ese de la rutina matinal es muy interesante para hacer esto. O el cómo quiero que sea el día, o personas que están muy estresadas y aceleradas o muy preocupadas por un tema, pararse a escribir por la mañana en ese estado un poquito así más suave de la mente que nos permite recibir esas ideas geniales, esas inspiraciones, pararse a escribir acerca de cómo quieren que sea el día, de cómo lo imaginan o de qué quieren resolver o en qué se van a enfocar, ayuda mucho. Es como que las prepara para luego, plan, captar la señal cuando les llega, ¿no? El escucharse mejor, el estar más inspiradas, más creativas, más enfocadas. Mm. Visualización, como los deportistas. Y la visualización, eso ayuda un montón. No solo escribirlo, sino verlo, visualizarlo. Si lo estamos viendo, se activan en nuestro cerebro las hormonas, las neuronas espejo, perdón, que ya están empezando a ejecutar eso. Si lo vemos, ya lo empezamos a crear y a vivir. Eso ayuda mucho. Y ayuda en este sentido también a hacerse afirmaciones, que es una manera de visualizar ya en positivo algo que queremos conseguir. Desde hoy es un día estupendo o hoy va a ser un día maravilloso a aquello de nosotros que queremos conseguir. Estoy perdiendo peso, estoy consiguiendo la figura que yo quiero, me estoy curando Soy una de... persona delgada. Soy una persona delgada, sí, Mm. exacto. Sí, sí, sí.
Las afirmaciones son muy poderosas también porque van ahí calando nuestro inconsciente y nuestro cerebro ya se lo va creyendo y se activa ese efecto timonel que me gusta tanto de poner en marcha aquello que haya que poner en marcha, que nosotros no sabemos qué es, pero nuestro cuerpo sí, que son todas las señales hormonales, neurotransmisores, señales bioquímicas, funciones digestivas, de todos nuestros órganos gobernados por el sistema nervioso para que se lleve a cabo aquello que queremos: perder peso, estar sanos, curar nuestro tiroides, resolver una dermatitis, mejorar un dolor articular, reducir una inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego hay que tomar acciones, señores y señoras. No piensen Sí. que con eso ya solo vale. Después hay que tomar acción y hacer lo que tenemos que hacer, ¿eh? Sí, todo esto, las afirmaciones, escribir, visualizar, nos prepara Eso es. para poder luego ejecutar todo con un mayor resultado. Es como Pero, estar en el gimnasio y prestar atención. Aquí estamos ya poniendo la exacto. atención y luego todo lo que hagamos va a caer en un terreno más Pero que luego la preparado. serie hay que hacerla, no vale solo Sí, no vale claro. solo pensarlo y No vale visualizarlo. solo mirarse el músculo en el espejo del gimnasio, No, no, no no, vale. no, hay que coger la Hay que mancuerna. pensar en el músculo, pero luego hacer la serie, ¿eh? Exactamente, Ambas cosas son necesarias, eso ¿eh? es, sí. Y bueno, lo que hablábamos antes de la canción, ¿no? De esos mensajes, las palabras amables, los refranes, los dichos, las frases, o eso, las canciones, las melodías, los soniquetes, todo eso que vamos repitiendo como si fuera un mantra, una, una secuencia de palabras repetitiva que se va automatizando y lo vamos integrando como un mensaje ahí grabado a fuego que abre o cierra puertas, según cómo lo Mm. utilicemos. Y eso nos prepara para eso, tener mayores resultados de lo que estamos hablando. Y me gustaría acabar con una que me recuerda a lo que decías al principio de tu abuela. Si no tienes tú nada más No, que no, no tengo nada. apuntar. No, 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 no. No, no. Una muy básica y muy sencilla y con la que yo crecí. Yo no sé si esto ahora se sigue llevando o no, pero se trata de... Y mira que bien has salido. No sé yo. A lo mejor no tenía que haberlo hecho y ya habría salido mejor. Sí, es algo muy básico, pero creo que es tan importante que prefiero detenerme aquí, que es ventilar, hacer la cama, ordenar la casa. El orden fuera es el orden dentro. Lo que vemos, de nuevo, activa nuestras neuronas espejo y hace que nosotros nos pongamos en un modo también ordenado, limpio, sosegado, activo, proactivo. Nos da las riendas de nuestra vida. No es una pérdida de tiempo, aparte de los múltiples beneficios para la salud, de ventilar, aspirar, quitar el polvo, etcétera, etcétera. Pero solamente por hacer aquí la mención directa a la rutina matinal, hacer esto nos prepara para luego tener un día mejor para nosotros, mejor llevado, más saludable, más ordenado, más empoderado. Poner el cerebro y el espíritu en modo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, voy cumpliendo, y si ya he cumplido esto, pues voy a seguir cumpliendo Mm, conmigo mismo a lo largo del día, ¿no? Es como ya sí, empiezas con orden, empiezas con una victoria, sí, empiezas con el buen pie, y eso hace que probablemente sigas con buen pie, ¿no? sí, Mm. exacto. Igual que o lo hacemos, o creo que deberíamos hacerlo también como parte de la rutina matinal por los muchos efectos positivos que tienen en nosotros, la higiene propia y lavarnos la cara, ducharnos, vestirnos, peinarnos, eso también nos pone en ese modo de, bien, lo estoy haciendo bien, voy a por ello, tengo herramientas, soy capaz, he superado esta resistencia y puedo con ello, y eso alimenta todo ese círculo virtuoso. Mm. Y en la ducha, que nos ha quedado pendiente el tema del agua fría, por la mañana ayuda mucho ducharse con agua fría. Si no se puede desde el principio porque no hay capacidad, porque hay mucha debilidad o en personas frioleras no lo pueden hacer o falta de entrenamiento porque exponerse al agua fría requiere entrenamiento, empezar con el agua caliente o templada y acabar con agua fría al menos en las piernas. Y el que pueda en todo el cuerpo y el que pueda desde el principio. El frío por la mañana activa nuestro cuerpo y nuestro cerebro y
está muy sincronizado con nuestro reloj biológico. Entonces es como el momento óptimo para darnos ese impulso, ese estresor positivo que va a sacar lo mejor de nosotros. Iba a decir que, no te quería interrumpir, pero iba a decir que activa el alma, Sí, activa el alma, el agua fría. activa todo, los capilares más pequeñitos de Mm. nuestro sistema cardiovascular, a los que no se llega ni con masaje profundo, y activa capas o partes más sutiles de nosotros, como es el ánimo, el espíritu, en cuanto a la capacidad de ir a por las cosas, a desearlas, a sentir que tenemos capacidad de superación. Es maravilloso. La exposición al agua fría tiene tantos efectos tan positivos Claro. en tantos niveles que merece la pena al menos intentarlo. Y si gusta un poco o llama la atención, probarlo y entrenarse para poder hacerlo plenamente. Y si puede ser en el mar, muchísimo mejor, claro. El que pueda y tenga mar, ¿no? Sí, Pues rutina matinal, Isabel. hemos dado muchas Hay, ideas, hay ¿eh? muchísimas ideas aquí para que cada uno se construya Muchas. la suya, Eso es. dependiendo de pues el tipo de persona que es, sus circunstancias, su momento vital, lo que elija, lo que no elija. Hmm. Sí, se me ocurre acabar con una especie de resumen como para dar así como el manual de instrucciones de cómo diseñar la rutina matinal. Yo propondría establecer 4 básicos que no llevan apenas tiempo y son muy importantes, y luego ya que cada persona elija uno o dos según sus objetivos y sus circunstancias. En esos básicos para mí es el desperezarse en la cama antes de salir, o sea, es lo primero cuando abrimos los ojos y ya empezamos a despertar, a estirarse todo, brazos, piernas, espalda, el cuello, hacerse bolita, estirarse, todo. 1 minuto, 2 minutos, no va a llevar mucho tiempo y va a aportar un montón. Cuando salimos de la cama, limpiarnos la boca, la lengua, los dientes con un raspador y o un cepillo de dientes, y beber agua. Agua del tiempo, agua caliente, agua con limón, Agua de con mar, pajita, agua de la mar, que agua con vinagre, y mirar al sol. No directamente si ya el sol está muy alto, pero sí dejar que la luz del sol, que es el gran despertador de nuestro cuerpo, haga su tarea. óptimamente del amanecer, si Sí, podemos, sí ¿no? se puede, fenomenal. Si no hay limitaciones por trabajo o responsabilidades, el que pueda, Sí, óptimamente la luz del amanecer, sí. de por la mañana, Si no vaya. se puede porque se ha entrado a trabajar, por ejemplo, siendo todavía de noche, en el momento en que se vea o se sepa que va a salir el sol, hacer un mini break y salir un momento a la calle o al menos asomarse por la ventana a que le dé, ay, a sentir esa luz del sol. Eso Aunque es sea un muy minuto como importante, aunque sea mínimo, un dos, lo que momentito, pueda cada uno, ¿no? un momento, aunque sea una respiración, pero ese instante, eso es muy, muy, muy valioso, aporta muchísimo. Eso sería como el básico, desperezarse, la boca, el agua y el sol. Y luego que cada uno pues incluya uno o dos o tres, Perdona, ya en Isabel, función de antes de sus esos dos, quiero decir una necesidades. cosa porque es una pregunta que se repite muchísimo. Cuando Isabel dice el sol, se refiere a la luz natural, a la luz natural del sol. Si alguien vive en un sitio donde hace muy mal tiempo, está nublado, da igual. Se trata de exponerse a la luz exterior. Sí. Aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque sea diciembre, da igual. No tenemos necesariamente que ver el sol por encima del horizonte. Se trata de Mm, exponerse a la luz de la mañana. sí. ¿Eh? Para quien no pueda tener nada de luz natural, su cuerpo se va a despertar cuando se expone a la luz. Entonces, aunque sea artificial, sí le conviene encender la luz y tener luz brillante, cálida, lo más parecida a la luz natural posible, porque eso es su efecto despertador y le va a ayudar mucho. Entonces, también, claro, hay que jugar con las circunstancias y los Claro. medios que tenemos. Sí, No, pero quería apuntar sí, lo sí, del sí, sol porque fenomenal. si no hay mucha gente que vive en lugares en los que está nublado o muy Claro, nublado o en invierno y dice, bueno, entonces como no hay sol no lo hago. No, no. claro, Se trata de exponerse a la luz natural exterior de la mañana. eso Cuando es. hay sol, mejor, pero si está nublado,
la cantidad de luz que nos llega sigue siendo altísima, aunque nos parezca que es Sí, mucho menos. Es menos que con sol, pero sigue siendo más que suficiente para sí. resetear, ¿no? Y no ir con gafas de sol ya por la mañana a primera hora, no te va a dañar el sol o la luz natural y necesitas que te llegue ese estímulo. Mm. O sea, perdona, entonces te he interrumpido. Has hablado de los 4 básicos. Uno de Sí. ellos es lo de la exposición a la luz natural, Ujú. agua, estirarse en la cama y, Y limpiarse la boca. y limpiarse la boca. Entonces, Eso esos como sería como 4 el básico. básicos y ahora cada uno escoja 2 Sí, variables, digamos, ¿no? eso es. Pues según ya sus necesidades y sus objetivos, que tenga que ver con el estiramiento, con la respiración, con una parte más mental, espiritual, con el espacio alrededor. Mm. Depende ya de cada uno. Eso lo dejo ahí con todas las ideas que hemos dado, que yo creo que hay mucho aquí de donde Muchísimas, sacar para diseñar cada uno su composición. muchísimas. Y el que quiera, no vamos a repetirlo, pero bueno, al principio del podcast hemos hecho un pequeño resumen de esas 5 grandes categorías que pueden ser útiles para que cada uno escoja, o más que escoja, ¿no? Que ya nos gustaría escoger, que cada uno identifique en cuál cae y le puede servir eso como guión para construirse, ¿no? Escoger esas 2 que mejor le pueden ir, ¿no? Sí, sí, Pues aquí hay mucho. ya nos contarás tu rutina matinal otro día, entonces, Pues Isabel. sí, ¿no? Que ¿Eh? ya nos hemos pasado de tiempo. No, y sobre todo que yo creo que es mejor que no. Yo creo que es mejor que no lo cuentes, ¿no? O sí, bueno, quizá para otro Para no día. Sí, encasillar o porque si para no no... puede ser muy tentador, ¿no? Bueno, pues Isabel lo hace, pero es que Isabel tiene sus características, tiene su Mm, personalidad, tiene su físico, tiene su metabolismo, mm, tiene sus circunstancias, mm. ¿no? Entonces Sí, podría ser contraproducente, quizá, no lo sé. ¿Lo mm. pensamos? Lo pensamos, venga. Lo Y pensamos. otro día lo contamos y las tuyas también. Y las mías también. Sí, Yo tengo sí. menos... mm, soy menos mirado para esas cosas porque al fin y al cabo tú eh, eres más un referente para mucha gente en el sentido de tus hábitos al ser, bueno, pues al ser médico, al hablar de todas estas cosas, al Mm, hablar de la evidencia científica, al hablar de todos estos hábitos de los que nos gusta hablar. Y yo, bueno, yo soy una persona, soy del montón. Soy del montón. Entonces, bueno, esto es lo que hace Jesús, pero bueno, esto es lo que hace Jesús. Sí, soy menos mirado, pero también ya. últimamente estoy intentando tener un poquito más de, bueno, ser más consciente, ¿no? Ser más Mm. consciente. Sí, por lo que decíamos al principio, que lo que puede ser inspiración se puede convertir o en una presión o en un factor de confusión. Sí. Así que, pues sí, mejor que con toda esta información, Hmm. que la información es poder, cada uno ya elabore su propia rutina matinal. Muy bien, pues señores y señoras, como digo durante todo el podcast, señoras y señores, muchas gracias por haber estado ahí en este episodio del podcast de Vida Potencial. Dadnos amor. Compartid este podcast con alguien al que penséis que le puede ser útil, ¿eh? Y también, mira, una cosa que no suelo decir, pero que esta vez no se me va a olvidar. También, si os gusta el podcast, que nos dejéis un comentario, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast, ya sea en eBooks, que nos pongáis ahí las 5 estrellas y todas esas cosas. ¿Por qué? No es porque me guste pedir, que también. Es porque haciendo eso hace que los algoritmos pues sugieran vida potencial a más personas, ¿no? Y llegue a más gente. Mm. Esa es la razón. Y como siempre, que os suscribáis también a nuestra newsletter, que forméis parte de la comunidad Vida Potencial. Tenéis los enlaces en vidapotencial.com. ¿Y qué más? ¿Algo más que pedir? Nada más, ¿no? No, nada que pedir, que aprovechéis toda esta información para cuidaros, que el mejor premio para nosotros es saber que lo que hacemos contribuye a que tengáis una vida mejor. Para eso estamos aquí. Pues con eso. Mm. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Y dadles besos y buenos días a la gente con la que vivís. Y a vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima.